¿Cómo les va? Un gusto saludarlos este jueves 28 de octubre aquí en la UNAM Responde, un espacio universitario donde hablamos, por supuesto, de ciencia, de humanidades y de cultura. Hoy en particular estaremos hablando sobre libros, sobre historia y de cómo este viaje a través de distintos momentos nos permite también entender nuestro presente. No se vayan, quédense con nosotros durante los próximos minutos y comenzamos también hablando sobre temas universitarios. Y es que tiene impacto social todo este trabajo que se realiza día con día desde nuestra universidad. Investigadores del Instituto de Fisiología Celular avanzan en el desarrollo de una vacuna contra el virus del SARS-CoV-2. Esta vacuna utiliza nanopartículas que asemejan al virus y podrían utilizarse como antígenos para neutralizar la enfermedad de COVID-19. Actualmente esta llamada nanovacuna se encuentra en fase de pruebas clínicas con cerdos precisamente para probar su efectividad. Así es que muchísimo éxito a los científicos universitarios que no se han detenido ni un solo momento en beneficio de la comunidad y de la sociedad en general. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas, han lanzado recientemente una nueva colección titulada México 500, nuevas preguntas para despertar la curiosidad sobre nuestra historia. Se trata de 15 títulos de los que vamos a estar platicando durante los siguientes minutos con nuestros invitados de hoy, que además nos visitan aquí en el estudio de TV UNAM. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a TV UNAM. Saludamos primero a escritora y editora Socorro Venegas, además directora de Libros UNAM. ¿Cómo estás, Socorro? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, pues felices de acompañarte. Y de platicar sobre estos temas también con el doctor Gibran Bautista y Lugo, quien es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas, coordinador académico de la colección y autor también de uno de los libros. ¿Cómo te va? Bienvenido a TV UNAM. Muchas gracias, Rosa. Pues con mucho gusto de estar aquí. Encantado de presentar la colección para la audiencia de TV UNAM. De eso se trata, de contagiar el gusto por los libros, por la historia y por este hecho en particular. Y comencemos por ahí. Sabemos que a lo largo de todo este año nuestra universidad ha lanzado un programa extenso de actividades y una de ellas es precisamente a través de Libros UNAM o de los libros en donde está presente Libros UNAM. Platícanos, Socorro, ¿en qué consiste esta colección en particular que tiene mucho que decirnos? Bueno, fíjate que, como bien dices, es un proyecto que se inserta en un programa mayor de la UNAM para tocar a nuestra comunidad, a la comunidad universitaria, pero para ir más allá también, para buscar esas comunidades más amplias de lectores, de gente interesada en su historia. Por eso una parte del nombre de la colección, el nombre con el que la hemos promovido, tiene que ver con estas nuevas preguntas para entender nuestro tiempo, no solamente nuestra historia, el tiempo pasado, sino comprender lo que ahora vivimos y tener una cierta perspectiva. Entonces, fue fruto de una alianza muy importante entre la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y el Instituto de Investigaciones Históricas, cómo pusimos a trabajar este proyecto que sería imposible sin el enorme apoyo de la propia comunidad de investigadores del instituto, de universitarios. Es un proyecto que muestra el enorme trabajo intelectual, el trabajo creativo de toda una comunidad que cotidianamente está trabajando, como decías, en beneficio de una comunidad y de la sociedad en general. Es una colección que además, con sus 15 títulos alrededor de temas diversos a los que Gibran se podrá referir más puntualmente, pero son títulos que abarcan desde distintas orillas, desde distintos ángulos, esta conmemoración que tiene que ver con los 500 años de la caída de Tenochtitlán, qué significó en distintos ámbitos, y hay 17 autoras y autores participando en el proyecto, y nos encanta contarte, Rosa, que muy recientemente esta colección recibió de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana el reconocimiento a la mejor iniciativa editorial del año. Eso nos llena de orgullo como editores, como investigadores, como comunidad universitaria. No solo ese premio hemos recibido, ha sido una racha. Tenemos 2 meses de haber lanzado este proyecto editorial y la misma CANIEM nos entregó también el reconocimiento a la mejor colección de ensayos para adultos
y tuvimos una mención honorífica en el Premio García Cubas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Eso qué significa? Eso significa... ¿Qué significa exactamente en términos prácticos de lectura y de alcance del trabajo que se realiza? Es el reconocimiento a esta importante nómina de investigadoras, de investigadores que, si bien están publicando aquí una parte del trabajo en el que han estado desempeñándose, lo que vemos es aquí fruto de la labor de toda una vida, de un trabajo por la UNAM, desde la UNAM y para la nación. Pues qué bonito lo mencionas, Socorro, y efectivamente, pues muchísimas felicidades a todos los que están involucrados en este proceso, porque me parece que está siendo acertada la respuesta por parte de estos premios, pero también por el público, y para que esto suceda se requiere de un trabajo previo, intenso y también muy acertado. En ese sentido, me gustaría preguntarte, Gibran, por el tema. Hablamos de una colaboración, hablamos de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, hablamos de los 500 años de la conquista, y entonces también me parece que tiene que ver con el título. Se van generando nuevas preguntas a los mismos temas o a un hecho de la historia que se puede ver desde muy distintas miradas. ¿Cómo empezaron a idearla y cómo construir hoy, en el 2021, un hecho que ocurrió hace 500 años y del que seguimos hablando y del que nos tiene que seguir importando por muy distintas razones que también vamos a seguir platicando? Gibran. Muchas gracias, Rosa, por la pregunta. Y bueno, después de la introducción muy concreta de Socorro sobre el nivel de la colección y lo que está recibiendo, yo creo que el principal premio de la colección es que nuestras estudiantes la lean. Y ese es el objetivo principal. Sus familias, quienes están ahorita desde sus casas todavía recibiendo desde hace más de un año y medio las clases que todas las semanas todo el personal docente y de investigación de la universidad ha continuado, que puedan tenerla a su alcance, no solo quienes estudian historia, también todas quienes estudian en la universidad, en el sistema de bachillerato. Y bueno, yo quisiera partir por reconocer dos dimensiones de la colección, un poco de la mano de lo que ha dicho Socorro. Por una parte está el trabajo, sin duda, de toda una vida o de toda una preparación de las autoras, los autores, pero que son 17, pero el número 18 es el equipo editorial. Y tanto peso tiene el contenido de los textos, de cada uno de los textos, como el arte editorial de esta colección, que en buena medida es la clave de su éxito. Y en ese sentido a mí me gustaría decir que la universidad cuenta, además de todas sus especialidades, con otra actividad académica universitaria que es la editorial, y que no se ha cansado durante décadas de producir libros para la comunidad universitaria, para la sociedad mexicana en general y para la sociedad, digamos, mundial en su conjunto. Y por ahí decirte que las nuevas preguntas, hablando ya de sociedad mundial o de sociedades conectadas, las nuevas preguntas tienen que ver con esto. En las colecciones, en esta colección hay por lo menos 3 generaciones en diálogo. Okay. Una primera generación de especialistas muy renombrados como Felipe Castro o Patrick Johansson, que han forjado la etnohistoria desde el Instituto de Investigaciones Históricas, siempre por supuesto de la mano de grandes maestros como Miguel León Portilla o Alfredo López Austin, que recientemente lo perdimos, pero siempre lo podemos recuperar en sus libros, y creo que esto es parte por eso importante de reconocer el arte editorial, porque sin libros no hay maestros. Y luego otra generación de colegas que están siendo puntales en sus especialidades, como Marina Garone con respecto a la circulación de los libros, o Federico Navarrete con los debates sobre el racismo, y luego otra generación pues, de jóvenes investigadores, investigadoras que aportan nuevas preguntas que ayudan a pensar ya no la conquista de México, sino 1521 como un gozne, como un detonante de procesos que cambiaron tanto a Europa como a América, pero también a Asia y a África a escala mundial y a sus sociedades, ¿no? América, a partir de la conquista de Mexico-Tenochtitlan, se volvió un mediador, por decirlo así, entre los procesos de Occidente y los procesos de Oriente. Y esto es lo que se recoge también en esta colección. Los temas van desde temas muy puntuales como agentes o personas, actores, actrices, actoras fundamentales del proceso de conquista o digamos de transformación
de este primer encuentro como Malintzin, y de la mano de Malintzin la importancia de entender la lengua como uno de las orillas, como dice Socorro, desde las que se puede entender la conformación de las monarquías ibéricas, y precisamente entender la conquista de México-Tenochtitlan como una entre muchas otras que se produjeron en el siglo XVI y que conformaron la monarquía de España. Esa es otra dimensión de esta colección. Luego también entender, por ejemplo, que no se puede ya hablar de hechos políticos sin su dimensión social, ambiental. No solamente hechos políticos. Que no son hechos políticos, ¿no? Por eso están también aquí incluidos temas como la transformación ambiental del Valle de Anáhuac a raíz, digamos, de la llegada de los europeos. Otro libro que se dedica específicamente a la Cuenca de México hasta el siglo XX, que es el de Sergio Miranda. Y luego hechos muy concretos que nos ayudan a tomar una distancia con respecto al relato oficial, como el de Patrick Johansson de Noche Triste, y entender la conquista como una derrota, y ya no ver la conquista como conquistadores y conquistados, o como vencedores y vencidos, sino como un proceso que involucró mucha gente desde sus intenciones hasta los procesos estructurales que hicieron que sus vidas, sus ámbitos, sus espacios, sus ideas, sus anhelos y sus necesidades cambiaran. Procesos que además no fueron inmediatos, sino que tuvieron, como bien dices, repercusiones en distintos momentos y en muy distintos ámbitos. Y vamos a seguir hablando de esto, pero me gustaría preguntarte, Socorro, ¿cómo todas estas miradas, cómo todos estos temas que tiene que ver con esta labor editorial que se realice dentro de nuestra universidad y dentro del Libros UNAM, tiene que ver para que tengan ciertas cualidades que lo hagan de forma homogénea, que lo presenten de forma atractiva, cuáles son esas características que se tomaron en cuenta para que estén ahí en una colección buena parte de nuestra historia y puedas leer el primero o el segundo o el 15º sin ningún problema e irte inundando de todo ese conocimiento que además nos permite también a nosotros como lectores generar nuevas preguntas y quizá nuevas respuestas también como lectores. Esa es una muy buena pregunta, Rosa, porque tiene que ver con la forma como se crea un libro, pero en este caso además de cómo le das forma, sentido a un proyecto que es una colección, ¿no? Entonces no era nada sencillo porque desde el principio pensamos por lo menos 15 títulos, y asumimos que a lo mejor en el camino se iban a bajar algunos autores que no iban a poder y que entonces tal vez la colección iba a ser de 10 títulos, ¿no? Teníamos como ese escenario previsto, pero no, o sea, hubo un enorme entusiasmo, un gran compromiso de los autores por trabajar en los proyectos que nos propusieron. El cuidado, el trabajo de coordinación académica estuvo directamente en manos de Gibran, a quien le reconozco muchísimo el día a día con cada investigador, con cada autor, él mismo como autor en la colección. Y lo que hicimos también fue hacer algunas reuniones con todos los autores para responder dudas, para explicarles por qué algunos criterios era fundamental que no se perdieran de vista, ¿no? Queríamos una colección que tuviera un sentido de divulgación, de socialización del conocimiento, que es algo muy importante para la universidad, ¿no? Para que, como acaba de mencionar Gibran, nuestros estudiantes de bachillerato, de prepa, puedan leer estos libros, puedan tener acceso a estos trabajos que son fruto de investigaciones de toda una vida, de trayectorias importantísimas de los investigadores, y que no se quedaran afuera, que no sintieran que esto solo lo podían entender especialistas. Entonces, son libros que también especialistas han disfrutado. Hemos hecho ya presentaciones con historiadores de gran trayectoria que han valorado mucho también el esfuerzo de divulgación de esta colección. Y pensamos también, ya llegando al arte editorial de los libros, en una colección que tuviera una gama cromática armoniosa, que fuera atractiva también para los lectores, que tuvieran este diseño que tú has asociado también con movimientos artísticos, con Mondrian, en fin. Y por supuesto está eso allí, ¿no? Un diseño que sea muy amigable, que sean libros hospitalarios, y es un empeño en el que hemos estado en general trabajando en publicaciones, en que nuestros libros abracen a los lectores y que lleguen, como decías, no solo a nuestra comunidad, a la familia, a los amigos, y creo que eso ha sido importante, que la voz de los lectores se ha ido corriendo. Son los libros que más han circulado últimamente, salieron
como decíamos, hace 2 meses la primera edición y ya estamos en la primera reimpresión, porque están agotados. Y cuando van a la librería, que felizmente hoy ya podemos anunciar además que las librerías de la UNAM empiezan a volver, están abiertas ya, nuestra librería en el Palacio de Minería, nuestra librería en el pasaje del Metro Zócalo Pino Suárez, ahí pueden encontrar todos estos títulos, desde luego en nuestra librería virtual, y en todos pueden optar por comprar en una cajita muy bonita, muy linda, que ahora no tenemos aquí porque también se agotó. Y pero para verlos todos completos. Para que tengan aquí exactamente el mural completo de los 15 títulos de México 500, pero los pueden también conseguir todos juntos. Ya empiezan a llegar los nuevos títulos en las cajas de nuevo, así que pues nada, pues ahí está tendremos que ir por la cajita ahora que ya tenemos los libros. Y bueno, pues va avanzando el tiempo, Gibran, y me gustaría también preguntarte, hablan de autores, hablan de investigadores, por supuesto, de historiadores, pensando que es una colaboración con este instituto universitario, pero la multidisciplina está ahí presente también en las temáticas, como ya bien nos decías, porque hablabas, si bien de temas históricos como muy específicos, hablamos del ambiente, hablamos del entorno, hay libros que se refieren al arte. ¿Cómo lograr que todos esos temas creen una monografía, no sé si es la palabra correcta, una monografía completa de lo que pasó hace 500 años, cuando además estamos en un aniversario que nos obliga a replantear incluso desde el título, de la forma en la que nombramos lo que ocurrió en ese entonces? Sí, yo diría que es un conjunto de monografías que abren boca, esa es un poco la idea, y que muestran cómo una persona es capaz de reconocer sus diferentes influencias y ponerlas al servicio de la sociedad y de los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de Elsa Arroyo, por supuesto pues que hay ahí todo un trabajo de reflexión sobre los materiales, a propósito de la interdisciplina, sobre los materiales y la química de los materiales en el arte. Y desde allí ella nos pone delante de un biombo y a partir de allí nos cuenta el significado de 1521 en el arte barroco. O por ejemplo, detrás del libro de Marta Martín Gabaldón, Güemak Escalona y Raquel Huereca, pues están los sistemas de información geográfica, que es especialista Marta Martín, o bueno, detrás de otros libros, por supuesto, la tradición muy fuerte del Instituto de Investigaciones Históricas vinculada a la filología del náhuatl, ¿no? En el libro de Gabriel Cruel, en el de Patrick Johansson, y otros en los que hemos, detrás de eso, sin poner esas especificidades, hemos abrevado del análisis relacional para poder entender no los hechos como cosas únicas que le dan sentido a un relato nacional, sino los procesos como medio para entender que lo que entendemos como pasado en realidad es la interconexión de muchas historias, de muchas vidas que le dan sentido a las nuestras también hoy, ¿no? Tocas un tema que es importantísimo, que es justamente el de el tiempo. El tiempo va modificando lo que pasó, la forma en la que lo interpretamos, la forma en la que lo entendemos, y en este caso esta, pues tu colaboración como autor, se trata de negociar la memoria. Es el último título de esta colección de 15 publicaciones en donde están presentes 17 autores y se refiere a lo que ocurrió en 1621. Platícanos solamente, justamente para terminar de hacer la invitación, cuáles son esos temas que abordan, porque abordas pues distintos ámbitos a partir de ese momento y cómo se relaciona con lo que ocurrió 100 años antes y con lo que ocurre 400 años después. Bueno, a propósito de ese libro y de la cromática de ese libro, te quiero responder en dos sentidos. Por un lado, efectivamente, ese último libro tiene la intención de salirse de la conmemoración y de decir que esta colección, México 500, toma como pretexto la conmemoración para dialogar sobre un tema que es de permanente debate público, porque la historia no es patrimonio de los académicos y las académicas, es patrimonio de todas las sociedades, no solo de la mexicana tampoco, sino de todas las sociedades en su conjunto, que hoy nos preguntamos por el pasado. Y entonces, más allá de las fechas, lo que importa también es pensar cómo cada vez que alguien se pregunta por el pasado, está generando un nuevo relato con respecto a eso. Pero no puede dejar de ver que tiene la herencia de otras preguntas, de historiadores que también han preguntado sobre esos hechos, pero que lo han hecho de otra forma. Y entonces aquí lo que hay es el aporte de esta generación, vamos a decirlo así, sin perder de vista que lo que también está ahí presente es que se han hecho otras preguntas en el pasado que legitiman los términos en que se ha pensado, digamos, este acontecimiento. Por una mirada renovada. Una mirada renovada donde la conquista ya no es una sola,
pero tampoco está mal entender que sí se produjeron conquistas. Ya no nos da tiempo de hablar justo de las repercusiones que tuvo este hecho histórico a nivel internacional o a nivel global, porque también hablan de esto en algunas de las publicaciones que tenemos aquí. Y Socorro, ya no tenemos tiempo, pero hay una posibilidad de acercarnos a esta y a otras colecciones del México 500, y es a través del sitio que está apareciendo en nuestra pantalla. Claro, visiten ese sitio, Catálogo México 500, porque también allí van a encontrar información del Bicentenario de la Independencia. Entonces también es México 500, México 1821, y allí van a encontrar las ligas para conseguir los libros a la librería electrónica, pero también van a encontrar un reservorio de libros en acceso abierto, acceso gratuito. Hay artículos de revistas publicados por la UNAM. Es un catálogo exclusivamente de publicaciones de la UNAM, que se dieron a conocer entre 2016 y 2020. Son 4 años, pero van a ver la intensa producción editorial, la intensa producción académica, intelectual de la universidad en ese catálogo, que está al servicio de toda la comunidad, y por favor visítenlo. La invitación está abierta para encontrarnos en las pantallas en este sitio, pero también en las librerías, quienes preferimos aún todavía las versiones impresas. Es que muchísimas gracias por esta colección, enhorabuena por los reconocimientos que ha recibido en tan poco tiempo. Muchísimas gracias. Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, bienvenida a TV UNAM. Y también gracias, doctor Gibran Bautista y Lugo, del Instituto de Investigaciones Históricas y también autor y responsable de esta colección. Enhorabuena y que sigan los éxitos. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Gracias. Muy bien, y seguimos con más información aquí en la UNAM Responde, hablando precisamente de corrupción. Este es el tema sobre el que reflexiona enseguida Jacobo Dayana. Buenas tardes. Recientemente se dio a conocer una medición más del fracaso mexicano. El World Justice Project emitió un informe que analiza 139 países. México es uno de los 5 más corruptos, colocándose en el sitio 135 y está en el lugar 113 entre el 20% con menos Estado de Derecho. No estamos solo ante instituciones con falta de capacidad, sino ante una impunidad activa que busca mantener el control político como eje del régimen mexicano. A esto se suman los alarmantes niveles de violencia. A la clase política nunca le ha interesado acabar con la corrupción y la impunidad. En materia de seguridad han preferido descargar su obligación en las Fuerzas Armadas, como si esto fuera una respuesta. Pero en realidad la respuesta y compromiso político con el Estado de Derecho y la seguridad ha sido nula, pura simulación. Los gobiernos, sin importar partido político, coexisten sin pudor con esta realidad. No solo eso, afirman lo contrario, sin repercusiones legales, políticas ni morales. Allí seguiremos mientras se discute la coyuntura y el escándalo del momento. Al fondo de la lista, en combate a la impunidad y corrupción, en el tope entre los países más violentos. Allí seguiremos normalizando lo inaceptable mientras la clase política pueda seguir mintiendo y evadiendo su responsabilidad. Mientras no existe una fuerte articulación social, seguiremos cayendo más y más hondo mientras volteamos a otro lado, esperando que las soluciones lleguen por arte de magia o de la mano de un salvador. Buenas tardes. Y es momento de darles a conocer nuestras recomendaciones para seguir en contacto con Cultura UNAM, ya sea en casa a través de libros, pero también con actividades presenciales. Vamos a ver la siguiente cápsula. ¿Dónde está la muerte? ¿Qué espacios hemos creado para abordar la idea de la ausencia? ¿Y cómo se vive una de las festividades de mayor tradición en nuestro país? Son algunas de las líneas que sirven de guía para el recorrido que organiza el Centro Cultural Universitario Tlatelolco este 31 de octubre. Jimena Jasso nos lleva por el barrio Día de Muertos, en el que los participantes tienen la posibilidad de acercarse a algunos rincones de Tlatelolco y de otros espacios de la ciudad para conocer algunas de las prácticas, ideas y costumbres que han existido respecto a la muerte y cómo se han ido transformando con el paso del tiempo. Los jueves de cine en Casa Buñuel llegan ahora al papel. El recinto, que fuera espacio de diálogo y creación para el cineasta español, ha sido durante varios meses el punto de encuentro para que distintas personalidades que se dedican al quehacer cinematográfico en México conversen en torno al arte de hacer cine y sus retos, además de compartir sus experiencias y hablar sobre su trayectoria.
Con el objetivo de compartir esos encuentros y hacer difusión del cine nacional en voz de sus protagonistas, la Filmoteca de la UNAM, en colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Cátedra Ingmar Bergman de Cine y Teatro de la UNAM y Cultura en Directo, publican la primera temporada de la colección Jueves de Cine en Casa Buñuel. Arturo Ripstein, Berta Navarro, Lucía Álvarez, Eugenio Caballero, Pasalicia García Diego, Tony Kuhn y Diana Bracho son algunos de los participantes de esta serie de 12 conversaciones que estarán a la venta en la tienda de la Filmoteca Universitaria. De viernes a domingo, el MUAC abre sus puertas para acercarnos a distintas propuestas de arte contemporáneo. Amarantus reúne el trabajo de Mariana Castillo de Val, quien a lo largo de 2 décadas se ha ocupado de crear conexiones entre la arqueología, la ciencia, la literatura y la tecnología para reflexionar en torno a la creación y la transformación de la cultura y el conocimiento. También podemos acercarnos a la propuesta de Anna Torfs. El Museo Universitario exhibe una muestra de la artista radicada en Bruselas que se ha cuestionado sobre lo que vemos y la manera en la que lo percibimos a partir de la relación entre el texto y la imagen. Y como parte de la colaboración con el FIC-UNAM, hasta el 31 de octubre se exhibe Desde el otro lado Fragmento, video instalación de Chantal Ackerman y su visión sobre las relaciones fronterizas entre México y Estados Unidos a partir de la imagen, el sonido y la desaparición. Pues muy variadas, distintas opciones las que tenemos para los siguientes días, ya sea para reactivar las actividades presenciales en los distintos espacios de nuestra universidad, pero también para hacerlo en casa a través de las publicaciones, ya sean virtuales, ya sean impresas. Esta colección México 500 es una posibilidad para acompañarnos durante los siguientes días e invitarnos también a generar preguntas y respuestas distintas sobre ese hecho histórico que nos marcó de forma muy clara a través de distintos ámbitos. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen a través de nuestras redes sociales, pero también nuestra página tv.unam.mx está siempre activa con la programación que ven a través de sus pantallas. Sigamos en contacto, por supuesto, también el día de mañana en punto de las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Aquí nos vemos. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.